Hola a todos y a todas. Estamos aquí en nuestra segunda clase del desarrollo típico y atípico del lenguaje. Ya vimos de manera general en la clase anterior cuáles son los conceptos generales relacionados con el lenguaje, las dimensiones, las funciones y los niveles. Y ahora vamos a ver a grandes rasgos también, pero también en algunas áreas de manera más específica, cuál es el desarrollo típico del lenguaje, es decir, cuáles son los hitos comunicativos generales y cuáles son los hitos comunicativos específicos en las personas que están desarrollando su lenguaje. Tenemos que ver esto antes de poder ver cuáles son las características del lenguaje en las personas con discapacidad intelectual. Entonces, como habíamos dicho en la clase anterior, el desarrollo del lenguaje se divide en dos etapas: la etapa prelingüística, que está relacionada con los precursores del lenguaje, y la etapa lingüística, que ya comienza alrededor de los 12 meses, cuando empiezan a decir sus primeras palabras. También habíamos dicho anteriormente que el cambio cortical más prominente entre el primer y segundo año de vida, época de la iniciación del lenguaje, y los 12 años, edad a la que se logra la adquisición completa del repertorio lingüístico, es decir, en el nivel fonológico, en el nivel léxico, semántico, morfosintáctico. Es el número creciente de interconexiones neuronales, es decir, en los primeros periodos, los primeros años de vida son cruciales porque se produce la mayor conexión de neuronas, lo que favorece el desarrollo de todas las habilidades relacionadas con el desarrollo psicomotor y en este caso con el lenguaje. ¿Ya? Es importante, por lo tanto, tener en consideración el tipo de estimulación que nosotros vamos a generar durante estos primeros años de vida para que realmente sean efectivos en el niño o la niña que se está desarrollando. A los 11 meses ya reconocen aproximadamente 50 palabras, ¿cierto? En los inicios del desarrollo del lenguaje, los gestos permiten la comunicación y la interacción. Recuerden que durante los primeros 12 meses, una de las funciones que desarrolla en el lenguaje la guagua en ese momento es la función instrumental, la función reguladora. Se da cuenta que a través de los gestos, a través de las vocalizaciones, a través del balbuceo, a través del contacto ocular, está generando interacción y donde hay una retroalimentación a las conductas que él mismo o ella misma va generando. Ya a los 11 meses o durante el primer año de vida empiezan las vocalizaciones primero, luego el balbuceo, la jerga y después ya empiezan las primeras palabras. En relación a la etapa lingüística, ahora entre el año y el año 11 meses, a nivel de lo fonológico, fonético-fonológico, ya empieza a articular los fonemas la M, la P, que son fonemas bilabiales, que son los visibles, la K, la R, que son fonemas velares, la T, que es un fonema dental, la B, que también es un fonema bilabial, la Ch, que es un fonema postdental, además de los dífonos vocálicos, es decir, une las vocales. Ya durante el primer año de vida ya había desarrollado la articulación de las vocales y ya después del año de vida ya empieza más fácilmente a realizar los dífonos vocálicos. Conserva la metría de una sílaba, pa, pa, ta, ca, ¿ya? Y ya empieza a producir algunas palabras de dos sílabas, papá, mamá, caca, etc. Presenta, lo que es obvio, múltiples procesos fonológicos de simplificación, es decir, simplifica su lenguaje. A nivel semántico aparecen las primeras palabras, señala objetos y personas familiares, identifica objetos por su nombre y se refiere a sí mismo por su nombre. A nivel morfosintáctico, inicia el periodo holofrásico, es decir, denomina a través de una palabra
un montón de significados, es decir, dice auto para decir mi papá llegó en el auto o vamos a salir en el auto, etc. Generalmente el niño utiliza una palabra para referirse a toda la misma categoría, es decir, esto, el periodo holofrásico. Comprende y ejecuta órdenes de 2 palabras, ven acá, dame la mano. Termina este periodo comprendiendo preguntas sencillas, utiliza oraciones negativas con uso de no simple, no, no quiero, no subo, no como, no comer yo, por ejemplo. Y a nivel pragmático, todas las palabras que maneja se encuentran relacionadas al aquí, a la ahora y a la satisfacción de sus necesidades básicas. No respeta el turno porque todavía está en un periodo egocéntrico. Pero luego llegamos a la etapa de los 2 años, 2 años y medio, 2 años 11 meses, donde ya empieza la articulación de los fonemas S, la N, la F, la D, la L, la J, que se refiere a la X. Conserva la metría promedio de 2 sílabas, es decir, palabras de 2 sílabas que generalmente tienen la estructura de consonante vocal. Presenta múltiples procesos fonológicos de simplificación, lo cual también es natural, normal en este periodo. Aumento importante a nivel semántico de las palabras, ya aumenta alrededor de 50 palabras, o sea, manejaba 50 palabras hasta el año de edad y ya aumenta en 50 más. Aparecen las primeras formas verbales, es decir, conjugaciones verbales, identifica objetos por su uso, conoce las partes más gruesas del cuerpo, conoce las categorías generales de la familia, el papá, la mamá, el hermano, y se refiere a sí mismo por su nombre. A nivel morfosintáctico ya comienza la producción de frases de 2 a 3 palabras. Mamá, dame pan, mamá, quiero leche, por ejemplo. O papá, dame, etcétera, manzana. Ejecuta órdenes simples relacionadas a un objeto familiar, comprende frases simples. Al finalizar esta etapa comienza la secuencia de 3 elementos simples, es decir, sujeto, verbo, predicado. Empiezan a aparecer correctamente las primeras frases coordinadas, papá no está y mamá no está, ¿ya? Y a nivel pragmático, sus temas son muy centrados en sus propios intereses porque todavía está en la etapa egocéntrica, pero sí ya sabe esperar a lo que va a venir en el futuro. Entre los 3 años y los 3 años 11 meses ya empiezan a aparecer los dífonos consonánticos XL, XR, es decir, la PL, la FL, la KL, la BL. En XR, la PR, la BR, la FR, la TR, la KR, la DR, un poquito más adelante. Y también los dífonos vocálicos como IA de piano, IO de piojo, UE de puente. Y empiezan ya a aparecer, podría empezar a aparecer el fonema R de aro, oro, pera. Empieza la metría por medio de 3 sílabas, manzana, pelota, helado, y continúa desarrollando su sistema fonológico y empiezan ya a disminuir los procesos fonológicos de simplificación. Eso es a nivel fonético-fonológico. A nivel semántico, el vocabulario aumenta rápidamente, ya empieza a manejar alrededor de 1000 palabras, utiliza los pronombres posesivos como el mío, tuyo, no, eso es mío, ya que también está relacionada con la etapa egocéntrica, comienza a realizar relaciones entre conceptos, espacio, tiempo, características, reconoce y nombra categorías semánticas, los alimentos, los juguetes, los animales, las partes del cuerpo, las acciones, etc. A nivel morfosintáctico, la construcción de enunciados complejos como las estructuras de subordinación y coordinación, comprende pronombres interrogativos de lugar, dónde. Por ejemplo, ¿dónde está la mamá? ¿Dónde está el papá? Un ejemplo, como ejemplo. Se expresa usando sujeto, verbo, objeto, sujeto, verbo, complemento circunstancial de lugar, porque ya empieza el dónde. Aumenta la complejidad de las frases interrogativas y atraviesa la etapa de la hiperregularización, ¿ya?
vinió, hició, porque hay verbos que se conjugan en pasado como comió, corrió y empieza a hiperregularizar otras conjugaciones de verbos. Atraviesa la etapa, ya lo dijimos, y a nivel pragmático proliferan las habilidades conversacionales, como la toma de turno, atraviesa por una etapa en que la función comunicativa de su lenguaje es reguladora. Ahora, en la etapa lingüística de entre los 4 años a los 4 años 11 meses, articula correctamente el dífono vocálico de iu, como por ejemplo piure, ciudad. Posee una metría de 3 y más sílabas por palabra, es decir, palabras de 3 sílabas, y ya empiezan los polisílabos como mariposa, carabinero, temperatura, etc. Desaparecen los procesos fonológicos de simplificación. Eso quiere decir, a modo general, que ya a los 4 años el niño o la niña ya no debiese tener casi ningún proceso de simplificación. Maneja alrededor de 1500 palabras sin alteraciones fonológicas. Tiene un manejo mucho mayor de las categorías semánticas como muebles, prendas de vestir, frutas, verduras, etc. Incrementa sus relaciones temporales, asimila la representación de los meses y de las estaciones del año. Por eso es importante trabajar la relación de tiempo en esta época también, porque el manejo del ayer, el aquí, el ahora, el mañana, en 2 meses, cuando todo relacionado con su fecha de nacimiento, también cuando estás de cumpleaños y las estaciones del año. Emplea los adverbios de cantidad con mayor exactitud y él también maneja los adverbios de lugar, aquí, allí, delante, encima. Los adverbios de cantidad como mucho, poco, algunos. A nivel morfosintáctico, comprende preguntas simples y es capaz de responderlas. Sus oraciones son cada vez más complejas, utilizando nexos como sin embargo, el y, el pero y cláusulas. Usa correctamente las principales flexiones verbales, los imperativos, los infinitivos, el presente, el pretérito perfecto, el imperfecto, todo lo relacionado con la gramática, que es bueno que vayan recordando. Las preposiciones de lugar, de tiempo, el a, con, de, para, por, sin, sobre, sin embargo, aún. Sin embargo, aún existen confusiones con las preposiciones temporales, ante, bajo, tras. Son muy escasas en el habla infantil en esta época. Y en el nivel pragmático, el nivel se desarrolla cada vez más, expresa sentimientos, emociones, etc. Entre los 5 años y los 5 años 11 meses ya empieza a articular correctamente lo que se espera, el fonema vibrante múltiple, la r de perro, rosa, además de los dífonos de gr como grano, tr de tractor, dr de dragón, y ya posee un buen manejo de los polisílabos, es decir, las palabras de 4 sílabas o más. Y al finalizar esta etapa, los procesos han prácticamente desaparecido. Es decir, un niño de 5 años ya no debiese tener proceso fonológico de simplificación, excepto en algunos, por ejemplo, fonemas trabantes o en algunos polisílabos. Por ejemplo, refrigerador es una palabra que a los 5 años podría todavía estar presente, un proceso que podría estar presente. A nivel semántico utiliza alrededor de 2500 palabras, reconoce, nombra, clasifica y evoca categorías semánticas cada vez más complejas, es capaz de crear relaciones semánticas complejas entre los elementos. A nivel morfosintáctico, el niño aprende estructuras sintácticas más complejas, pasivas, como por ejemplo, el perro es llevado por el niño, condicionales circunstanciales de tiempo. Asimismo, va perfeccionando aquellas con las que ya estaba familiarizado. Por ejemplo, subordinadas causales,
Se afianza la disyuntiva, el o y el estilo indirecto. Algunas estructuras de frases se van perfeccionando, generalizando. A nivel pragmático, el desarrollo de este nivel está casi completo. Y pudiendo de esta comunicarse de manera atingente, oportuna y acertada. Y por último, entre los 6 años y 6 años 11 meses, ya articula todos los fonemas bien, incluyendo las que están en posición trabante. A esta edad ya se espera que su sistema fonológico esté completo, sin presencia de procesos fonológicos de simplificación. A nivel semántico ya es capaz de establecer relaciones abstractas y no posee mayores dificultades en las relaciones hipotéticas. A nivel morfosintáctico ya están todas las estructuras morfosintácticas adquiridas, lo condicional, lo pasivo, lo circunstancial de tiempo, ¿ya? Utiliza correctamente los nexos y a nivel pragmático posee un desarrollo completo. Recuerden que en las dos vías de entrada del lenguaje es el nivel auditivo y la vía visual y la vía auditiva, y que las habilidades psicolingüísticas están directamente relacionadas con el desarrollo del lenguaje, es decir, las habilidades, conductas de entrada, las conductas de procesamiento de la información y las conductas que están relacionadas con la salida de la información. Es decir, ¿a qué me refiero con las habilidades psicolingüísticas? Las habilidades de la comprensión, la asociación, la integración de la información, la memoria auditiva, la memoria visual. Eso sería. Muchas gracias.